doctor nos estará hablando acerca del cáncer de colon con el objetivo de dar una orientación clínica al respecto de las manifestaciones generales del cáncer de colon. A su vez, los principales factores de riesgo y cómo esto se lleva a cabo. Si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándola en el chat para que sean respondidas en el transcurso de la ponencia o bien al final de la misma. Muchas gracias por la asistencia. Esperamos que puedan disfrutar y adquirir nuevos conocimientos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Casillo. Bien, gracias nuevamente por la invitación. Vamos a iniciar con la proyección de la diapositiva. Me da un minuto. Ok, me informan si ya se ve la diapositiva. Aún no, doctor. No, todavía no se ve. Ok. Esto es en vivo. Bien, no sé qué pasa. Un minutito. Ok, voy a salir y entrar nuevamente. A ver si me resuelve. Ok, ahora sí. No se ve. Cuando le das a compartir, creo que te salen como dos ventanas para seleccionar compartir ventana o la pestaña completa. Sí, me sale que ya se compartió, que se está Ah, bueno. compartiendo. A mí me sale como cargando. O sea que viene por aquí. Ok, viene por ahí entonces. Bien, se está cargando. Parece que está un poco lento la plataforma.
Ok, ahora parece que sí. Listo, ahora sí. Sí, doctor. Bien. Ahí sí. Sí, ahora sí, doctor. Bien, sin más preámbulos, ya me presentaron. Eh, Estamos a su disposición tanto como profesor de anatomía como cirujano oncólogo. Estamos tanto a nivel público como a nivel privado, en el Instituto Nacional del Cáncer, en la Clínica Abreu y en el Centro Médico UCE. Entonces, ¿qué es el cáncer? Sería la pregunta inicial, sobre todo para ustedes que están en un proceso de formación. El cáncer o neoplasia, que es el término preciso para este tipo de patología, neoplasia maligna, se refiere al crecimiento de un nuevo tejido cuyo, eh, cuya aparición o persistencia continúa luego de ceder el estímulo que le dio inicio a esa lesión. Por ejemplo, tenemos lo contrario de esto, como una hipertrofia o una hiperplasia, que son lesiones que son benignas o cambios que se producen en las células o en los tejidos, que luego que cede el estímulo que provocó ese cambio a nivel tisular, pues entonces vuelve todo a la normalidad. Es como ponemos el ejemplo de cuando tú haces ejercicio. Se aumentan de volumen los músculos, pero una vez tú dejas un tiempo de hacer ejercicio, pues tus músculos se atrofian nuevamente. Eso no pasa con el cáncer. En el cáncer son cambios que se dan a nivel celular que provocan la aparición o el crecimiento de un nuevo tejido, pero aunque ceda el estímulo que le dio origen a ese nuevo crecimiento, pues ya el tumor o la célula maligna tienen una, una autonomía. Entonces, en cuanto al cáncer de colon, nos referimos a ese como la presencia de un tumor maligno a nivel de este órgano o parte del aparato digestivo, que es el intestino grueso. Tenemos que aparecen diferentes tipos de tumores malignos en el colon, pero el más frecuente es el adenocarcinoma. Cuando nos referimos generalmente a cáncer de colon, nos estamos refiriendo a este, precisamente, al adenocarcinoma. Pueden aparecer otros tipos de tumores, pero en menor frecuencia, menos de un 1 o un 2%. Esos tumores pueden ser mesenquimales, tumores neuroendocrinos, sarcomas, linfomas del colon y otros tipos de tumores que no son tan frecuentes. Y tumores benignos también pueden aparecer en el colon. Y ahorita vamos a mencionar algunos de estos. En cuanto a frecuencia, el cáncer de colon ocupa el tercer lugar en todo el mundo. Y además es la segunda causa de muerte por cáncer, seguida de las muertes por cáncer de pulmón. Y además es la lesión maligna más frecuente de todo el aparato digestivo. La edad en la que se presenta mayormente es después de los 50 años. No es que no se presenta antes, pero a esa edad está el pico de aparición de esta enfermedad. Entonces aquí tenemos este gráfico con las estadísticas del 2020 de Globocan, donde podemos ver cómo el cáncer de colon representa el tercer lugar, seguido del cáncer de próstata y el cáncer de mama, perdón, y el cáncer de pulmón. Aquí por edad, por sexo, tenemos la mujer es el segundo en frecuencia, luego del cáncer de mama, y en el hombre ocupa el tercer lugar. En cuanto a las muertes,
por cáncer, ocupa el segundo lugar luego de cáncer de pulmón, por lo que es una causa importante de muerte cuando estamos hablando de enfermedades oncológicas. Y por esa razón es una de las enfermedades oncológicas que tiene un cribado. Eso quiere decir que se realizan pruebas de detección de manera, no vamos a decir preventiva, sino de detección temprana, para poder diagnosticar a tiempo y tratar esta enfermedad. O sea que realmente representa un problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que pueden influenciar a que se desarrolle un cáncer de colon? Bien, que estén presentes algunos de estos factores de riesgo o todos no quiere decir que inminentemente esa persona va a desarrollar un cáncer de colon o algún otro tipo de cáncer, pero sí son factores que predisponen, aumentan el riesgo. El antecedente familiar de cáncer de colon, algún familiar que se ha sufrido del cáncer de colon, los demás familiares tienen un riesgo mayor que el promedio de desarrollar cáncer de colon. También hay algunos síndromes hereditarios que pueden provocar la aparición de un cáncer de colon. Uno de los más conocidos es la poliposis adenomatosa familiar. En esta enfermedad hay una mutación en un gen conocido como gen APC, gen de la adenosis polipoidea colónica. Las personas que tienen esta mutación desde joven presentan una gran cantidad de pólipos a nivel del colon, aproximadamente 100 o más, y tienen un riesgo casi del 100% de desarrollar cáncer de colon. Ese tipo de pacientes, si se diagnostica o se determina que en esa familia pues hay este tipo de enfermedad heredofamiliar, pues entonces se realizan estudios de cribado de investigación en todos los descendientes de esa familia para entonces tomar medidas preventivas. También la procedencia racial, los afroamericanos, judíos y los judíos askenazis tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de colon. En cuanto a los antecedentes personales y algunos factores que no podemos modificar, como la edad, es un factor importante para la aparición de cáncer de colon. No solamente el cáncer de colon, todos los tipos de cáncer se relacionan con la edad, porque según va pasando el tiempo se van acumulando los diferentes factores de riesgo y la exposición que tenemos a sustancias y a otros factores que aumentan el riesgo de cáncer a nivel general. El sexo masculino es el más afectado. El que hayas tenido pólipos del colon anteriormente o un cáncer de colon previamente te predispone a ti a desarrollar nuevamente un cáncer o de manera de novo en caso de que sea causado por pólipos benignos de los cuales te hayan diagnosticado. Los antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, ustedes saben cuando hablamos de enfermedades inflamatorias intestinales, nos referimos a dos que se conocen con más frecuencia, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, además de afectar el colon, puede afectar cualquier otra parte del tubo digestivo. Tiene la particularidad que provoca un proceso inflamatorio que afecta todas las capas del colon o del tubo digestivo y además de otras alteraciones puede aumentar el riesgo de cáncer de colon según van pasando los años. Al igual que la colitis ulcerativa, esta enfermedad, a diferencia de la enfermedad de Crohn,
se limita básicamente el colon, específicamente el colon del lado izquierdo. No afecta todas las capas del colon, solamente afecta la mucosa y afecta una porción continua del colon. Cuando esto se manifiesta, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que provoca una inflamación o afectación del colon y del tubo digestivo de manera segmentaria. Tejido sano, tejido enfermo, tejido sano, tejido enfermo. Se ve como si fuera un mosaico a la hora de realizarle una colonoscopia. La diabetes mellitus, obesidad, consumo elevado de alcohol, dieta rica en carne roja, grasa y baja en fibras, también aumentan el riesgo. En cuanto a la relación de la diabetes y el cáncer colorectal, pues sabemos que esto comparten los mismos factores de riesgo como la inactividad física y también la obesidad. Casi siempre el que es diabético es obeso, no siempre, pero generalmente hay una asociación en esto. Y también hay una asociación en la inactividad física. Pero se cree que además de tener esos factores en común, puede que existan algún factor determinante como la resistencia a la insulina o el hiperinsulinismo que también puede estar asociado al cáncer de colon y a la diabetes. La obesidad, en especial la obesidad que afecta la parte abdominal, es un factor de riesgo independientemente de la actividad física. Eso quiere decir que si usted tiene su barriguita cervecera, como dicen, y hace ejercicio, pero en cuanto a la dieta no es muy disciplinado, eso no va a influir en una disminución del riesgo. Si no hace el esfuerzo ese paciente de realizar actividad física y bajar de peso también, entonces va a tener un riesgo elevado de desarrollar cáncer. ¿Y qué tan importante es el riesgo de cáncer en cuanto a la obesidad? Bueno, se asocia mayormente en hombres, y aquellos que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 tienen el doble de riesgo que tienen un índice de masa corporal por debajo de 23. O sea que es un factor muy importante y factores de los cuales podemos modificar, que están a nuestro alcance. Bien, porque ya la edad, ya el antecedente heredo familiar, los antecedentes personales, esos son factores que no podemos modificar. Pero la dieta, el ejercicio, la obesidad, todo eso son factores que nosotros podemos modificar, que están en nuestras manos. Y que además de disminuir el cáncer, el riesgo de cáncer también contribuye a la disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, diabetes y un sinnúmero de patologías. Continuando con los factores de riesgo, tenemos el alcohol. La mayoría de los estudios han demostrado una asociación entre una ingesta elevada de alcohol y el riesgo de padecer cáncer de colon o adenoma. Cuando nos referimos a adenoma, nos referimos a los pólipos, específicamente a unos tipos de pólipos que pueden degenerar en cáncer, que son los adenomas. Estos, vamos a mencionar más adelante cuáles son los diferentes tipos de pólipos, y en específico los adenomas, y cuál es el riesgo que presentan cada uno de estos. Entonces, el consumo de aproximadamente 2 o 4 bebidas alcohólicas al día resulta en un riesgo mayor de un 23% de desarrollar cáncer de colon si lo comparamos con una persona que no toma o que se toma menos de una bebida al día. En cuanto al tabaquismo, sabemos que el tabaco se asocia a casi todos
tumores malignos que conocemos. En el cigarrillo hay aproximadamente 5.000 sustancias conocidas, ya identificadas, y de estas ya se han determinado que aproximadamente 70 tienen confirmado una asociación con el cáncer, o sea, tienen un factor predisponente, son sustancias carcinogénicas, o sea que pueden provocar cáncer. Además del cáncer de pulmón, cáncer de las vías respiratorias, de la laringe, que es tan frecuente, cáncer de esófago, pues también aumenta el riesgo de cáncer de colon, aunque sea un órgano que está muy distante del aparato respiratorio, pero esas sustancias cancerígenas circulan en todo el organismo y afectan las células de la mucosa colónica. Se estima que aunque dejes de fumar, el riesgo permanece por 25 años luego de haber dejado el hábito. Y también se ha identificado que cerca de un 15 o un 20% de los pacientes que son diagnosticados con cáncer de colon pudieron tienen ese hábito o tenían ese hábito de fumar. O sea que ya saben con respecto a esto, para que tomemos medidas, que estos son de los factores que sí podemos modificar. En cuanto al tabaquismo, es bueno mencionar que cuando nos referimos a fumar, no nos referimos solamente al habano o al tabaco puro o al cigarrillo, sino que también la juca y esos cigarrillos electrónicos también están implicados en el desarrollo o promoción del cáncer. Ya mencionamos la enfermedad inflamatoria intestinal, otros factores que pueden aumentar el riesgo. Está la ureterosigmoidostomía. Estos son procedimientos quirúrgicos que no se hacen con frecuencia, pero que se realiza en algunos pacientes con trastornos urológicos cuando tienen algún trastorno, ya sea de la vejiga urinaria, cáncer o alguna lesión importante, y hay que hacer una derivación de la orina implantando los uréteres hacia el colon, de modo que ya no va a orinar de la manera habitual, sino que sale todo por una sola vía, por la vía anal. Se hace la defecación conjuntamente con la micción. Estos pacientes tienen un riesgo de padecer cáncer y también los predispone al desarrollo de adenomas, o sea, de pólipos en el colon. Acromegalia también se relaciona con un aumento en riesgo de padecer de cáncer de colon, al igual que otros síndromes. Y también la radiación a nivel pélvica. Cuando nos referimos a radiación, nos referimos específicamente al tratamiento de radioterapia, o sea, a la aplicación de energía ionizante como tratamiento oncológico para tratar otros tipos de cáncer, como el cáncer de próstata, el cáncer de cervicouterino, que se utiliza este tipo de tratamiento. Esto por su cercanía con el recto y con el colon, pues esta radiación pues afecta a este órgano y los predispone al desarrollo de cáncer. Bien, entonces, prevención en el cáncer de colon. Cuando hablamos de prevención en oncología, realmente utilizamos este término con el objetivo de que la población se empodere, tome precauciones de acudir al médico, de mejorar su estilo de vida, pero realmente el cáncer no se puede prevenir. Sí podemos reducir el riesgo de desarrollar cáncer de cualquier tipo si interactuamos
con esos factores de riesgo que lo aumentan, pues, y que son modificables. Y también algunos factores que pueden proteger y lo aplicamos como el ejercicio, una dieta saludable, alta en fibras, verduras y todo eso. O sea, que ya saben que el cáncer no se previene. Cuando hablamos de prevención, nos referimos a la implementación de medidas para disminuir el riesgo o a la detección temprana, como en el caso del cáncer de mama, cuando se le insta a la población a que acuda a hacerse su chequeo, su mamografía. Con el cáncer de colon, pues están los estudios de cribado como la realización de colonoscopía, luego de los 45 años, realización de prueba de sangre oculta en heces y el chequeo rutinario con su médico especialista en caso de que tenga factores de riesgo, antecedentes personales o antecedentes familiares de cáncer, pues ya saben que requieren un seguimiento más estricto. Entonces, la actividad física se ha estudiado y se ha confirmado que los niveles altos de actividad física pues van a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de colon hasta en un 50%. O sea, fíjense cómo simplemente con este factor protector podemos disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de colon en un 50% en comparación con el promedio, o sea, con la población general. También una actividad física moderada, 3 o 4 horas de caminata a la semana, ha demostrado ser beneficiosa para disminuir el riesgo de cáncer de colon y todo tipo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. O sea que ahí está una de las claves para tener una vida saludable. En cuanto a la dieta, una dieta alta en fibras, pues disminuye el riesgo también de desarrollar cáncer de colon en un 50%. La disminución de, bueno, el menor consumo de carne roja, mientras menos lo hace, menos riesgo tiene de desarrollar cáncer de colon, ya que hay una asociación bastante fuerte entre el consumo de carnes rojas, carnes procesadas, elevadas a altas temperaturas, cocinadas, perdón, a elevadas temperaturas, por un tiempo prolongado. Este tipo, como son las parrilladas, también los embutidos, también las carnes que son saladas o procesadas, pues se relacionan con el cáncer de colon y también con el cáncer de estómago. Una ingesta elevada en fruta y verduras, pues va a reducir el riesgo que te provocan las carnes rojas. La vitamina D, hay diferentes estudios que han demostrado que pueden reducir el riesgo de cáncer de colon hasta en un 50%. O sea que esta vitamina que está tan de moda ahora con esto del COVID, pues se ve que no solamente es importante para enfermedades respiratorias y otros trastornos, sino que hay una relación importante entre tener niveles elevados de esta vitamina en sangre y la disminución del riesgo de desarrollar cáncer. También el calcio y algunos suplementos de ácido fólico, hay evidencia que pueden sustentar que pueden disminuir el riesgo de cáncer. Bien, ¿hay fármacos que pueden reducir el riesgo de cáncer de colon? Sí. Ahora, esto no quiere decir que estos medicamentos ya se recomiendan para el uso en la población general, para decir yo voy a tomar esto para reducir el cáncer, el riesgo de cáncer. No.
Por ejemplo, se han realizado ensayos clínicos en pacientes que toman aspirinas para la protección cardiovascular, o sea, la aspirina, cardioaspirina, aspirina de 81 miligramos, y se ha determinado que ha provocado un efecto beneficioso adicional en los pacientes en cuanto a la prevención o reducción de riesgos de desarrollar cáncer de colon hasta un 50% en comparación con el otro brazo de investigación en pacientes que no tomaban aspirina. También el inhibidor de la cicloocesigenasa 2, o sea, de la COX-2, el Celecoxib, que es un AINE, al igual que el Sulindac, otro tipo de AINE, han demostrado un efecto beneficioso incluso en la regresión de los adenomas, o sea, los pólipos adenomatosos que generalmente pudieran degenerar en cáncer y participar en presentar una secuencia de convertirse de adenoma a carcinoma, pues estos medicamentos se han asociado a que esos adenomas pueden atrofiarse o tener una regresión de este tipo de lesión. Las estatinas que se utilizan para disminuir el colesterol en la sangre, pues también hay estudios que lo han asociado a la disminución del cáncer de colon. La terapia hormonal sustitutiva, luego de la menopausia, o sea, mujeres que cuando les llega la menopausia utilizan este medicamento para disminuir los síntomas de la menopausia, se ha comprobado que puede reducir el riesgo de cáncer de colon, pero no se recomienda con este fin porque estos medicamentos a su vez aumentan el riesgo de cáncer de mama y también de enfermedad cardiovascular. O sea que te salva de una para perjudicarte con otra. Entonces aquí vamos ya a entrar en la parte más fina, más científica, cómo se origina el cáncer de colon. Bien, el cáncer de colon es uno de los tumores malignos en los cuales se ha estudiado más ampliamente la evolución de una lesión de la mucosa o del tejido normal a tejido anormal y luego a la aparición del cáncer. Tenemos tres vías moleculares que están implicadas en el inicio y la promoción del cáncer. La más conocida es la vía de la inestabilidad cromosómica, también conocida como la vía tradicional, donde existen alteraciones estructurales en los cromosomas, pérdidas de los cromosomas completos o de secciones de ellos. También está otra vía, que es la vía de la inestabilidad de microsatélites y la vía del fenotipo metilador de las islas CpG, que en este tipo no hay una modificación estructural del ADN, sino que actúan factores epigenéticos. Cuando hablamos de factores epigenéticos, estamos hablando de factores que estimulan algunos genes o lo silencia sin sacarlo de la estructura del cromosoma. Y esto pues conlleva la promoción al desarrollo de un cáncer. Entonces, en cuanto a la vía de la inestabilidad cromosómica, también conocida como vía tradicional, este primer modelo de carcinogénesis fue descrito por Firon y Vogelstein en los 90. Y aquí se pudo determinar que existe una secuencia entre la aparición del adenoma y el carcinoma. Se conoce como secuencia adenoma-carcinoma, se ha estudiado muy ampliamente, donde
estos pólipos que inician como pólipos adenomatosos benignos pueden luego adquirir características anormales, lo que se conoce como displasia leve, moderada, severa, luego pasan a carcinoma in situ y luego carcinoma. Este tipo de vía que lleva al desarrollo del cáncer a través del inicio de una lesión benigna, como es el adenoma, representa el 65 al 70% de los cánceres colorectales esporádicos. Cuando hablamos de esporádico, nos referimos al cáncer que pueda aparecer en la población general. No tiene que ver con herencia ni con factores hereditarios o trastornos genéticos heredados. Ya mencionamos que se caracteriza por la ganancia o pérdida de cromosomas o porciones de esto que pueden tener genes que son esenciales en la carcinogénesis del desarrollo del cáncer. Cuando hablamos de estas alteraciones cromosómicas o genéticas, no es en todo el cuerpo, nos referimos específicamente a las células del colon. Bien, porque son las que se ven afectadas por los agentes carcinogénicos o los factores de riesgo. El cáncer, la mucosa del intestino es muy propensa al cáncer, sobre todo del colon, porque son superficies tapizadas por epitelio. El epitelio se cambia, se multiplica y se va sustituyendo por otras células nuevas. Al existir un recambio del tejido, de la mucosa, pues eso lo hace más propenso a que cada célula que pueda venir con una anomalía genética que pudiera entonces ser el clon inicial para desarrollar una línea celular nueva con características diferentes a las células originales y desarrollar un cáncer. Dentro de las alteraciones cromosómicas están las aneuploidías, que cuando existe un número anormal de cromosomas, ya sea por aumento o disminución, amplificaciones genómicas cromosómicas, cuando un segmento del ADN pues se replica de manera secuencial y en esta repetición o en esta porción del genoma pueden estar implicados genes que pueden suprimir la aparición del cáncer o pueden promover la aparición del cáncer. También la pérdida de la heterocigosidad. Cuando hablamos de heterocigosidad, sabemos que tenemos dos pares de cromosomas. Bien, uno que lo heredamos de la mamá y otro del papá. Y tenemos en cada cromosoma una copia de cada gen. Entonces, cuando se pierde algunas de estas secuencias que involucra uno de los genes de uno de los cromosomas, pues esto también entra dentro de esta categoría para el desarrollo de un cáncer. Estas palabritas, oncogenes y genes supresores, son importantes en el conocimiento de la aparición del cáncer. Cuando hablamos de oncogenes, nos referimos a genes que cuando están de manera normal son los que envían señales a las células para que se multipliquen, para que proliferen. Mientras que los genes supresores, estos genes los tenemos de manera normal y son los que suprimen el crecimiento de la célula cuando ya no es necesario que se multipliquen o que haya más células.
Cuando hay una alteración en algún oncogen o proto-oncogen antes de que tenga la mutación, pues este va a promover la multiplicación de células de una manera anormal, mientras que cuando hay una mutación en los genes supresores o se pierde algún gen supresor por alguna alteración en el cromosoma, pues entonces perdemos ese factor protector. Los genes supresores son los que indican a la célula anormal enviada por el oncogen a que se multiplique, a que tiene que inducirse a la apoptosis, o sea que tiene que cometer un suicidio celular y no seguir multiplicándose. El gen que más se conoce, el que más se ha estudiado es el gen P53, y este gen se conoce como el guardián el guardián del ADN, el guardián genético. Y este, cuando tiene alguna alteración, pues se pierde pues una vía importante de protección contra el desarrollo de cualquier tipo de cáncer. Tanto es así que hay personas que nacen con una alteración en este gen, se conoce como síndrome de Li-Fraumeni, y estas personas tienen un potencial de desarrollar cualquier tipo de cáncer a cualquier edad. Incluso pueden desarrollar múltiples tumores en diferentes órganos al mismo tiempo. Algo realmente muy grave. Entonces aquí podemos ver cómo se da desde el punto de vista molecular lo que es la secuencia adenoma-carcinoma de esta vía tradicional. El tejido normal primero sufre una mutación en el gen APC, es el gen que falla en las personas que tienen la poliposis adenomatosa familiar. Las personas que mencionamos ahorita que de manera hereditaria heredan esta anomalía y presentan múltiples pólipos en el colon y tienen un riesgo de desarrollar cáncer de colon cercano al 100%. Pero esta vía también se encuentra en los pacientes con cáncer de colon esporádico, bien, sin que haya un antecedente familiar. Ocurre no porque hereda la mutación en el gen, sino porque esa mutación ocurre debido a la agresión constante con los factores predisponentes. Entonces se lesiona la mucosa, se muta ese gen y entonces ocurren focos de displasias en las criptas de la mucosa del colon, promoviendo entonces al desarrollo de un adenoma temprano o un adenoma de bajo grado. Este adenoma puede seguir presentando mutaciones, y una de las mutaciones que hacen que siga pues cambiando está la del gen KRAS, que se encuentra en la mayoría de los tumores de cáncer de colon, y es un gen promotor. Eso quiere decir que induce a la proliferación de células. Los genes DSC, que vienen de las iniciales de Deleted Cancer en colorectal cancer, o sea, que está ausente en los pacientes con cáncer de colon o en el tejido de cáncer de colon, es un gen supresor, y el gen P53, ya cuando se dan esas mutaciones, generalmente la última mutación que hace que pase de adenoma tardío o un adenoma de alto grado o con displasia severa se convierte en carcinoma,
es la mutación en este gen, que es el protector del genoma, el gen P53. Luego que aparece el cáncer, tienen que, o sea, ya un tumor maligno, intervienen otras mutaciones que hacen que el tumor adquiera características que le permitan primero infiltrar los tejidos que hay a su alrededor y luego diseminarse a distancia. O sea que el tumor se va adaptando, va cambiando y va presentando mutaciones para asegurar su permanencia. Y por eso vemos cómo el cáncer pues va progresando, va infiltrando órganos, adquiere la capacidad de dar metástasis y también puede ser sensible a un tratamiento, a un tipo de quimioterapia, y luego ya de repente pues la quimioterapia no le hace nada. Eso es porque el tumor en cierto sentido aprende, provoca o suceden mutaciones que lo hacen pues resistir a otros tratamientos. Ok, entonces, ¿cómo se ha determinado que esta secuencia de adenoma-carcinoma realmente ocurre? Pues con los años se fue investigando y se dieron cuenta que en los pacientes que presentaban cáncer de colon, durante la endoscopía también encontraban pólipos adenomatosos sincrónicos. Sincrónico era que lo diagnosticaban o lo veían al mismo tiempo que veían el cáncer de colon. También por los estudios histopatológicos, o sea, se le tomaba biopsia, al tomarle biopsia a los pólipos, todo eso, todos esos datos pues favorecieron la teoría, ya que encontraban mucosa normal en las biopsias, mucosa con adenomas tempranos, adenoma intermedio, adenoma tardío, cáncer in situ y adenocarcinoma. Eso llevó a los investigadores a llegar a la conclusión de que este tipo de cáncer pues tiene una secuencia de transformación. También por el hecho estadístico de que la incidencia máxima para la aparición de pólipos es alrededor de los 50 años, mientras que la aparición de cáncer de colon ocurre cerca de los 50 años. Y se cree que para que un pólipo llegue a convertirse en un cáncer de colon, puede transcurrir un tiempo entre 5 y 10 años. También por estudiar estos pacientes con la poliposis adenomatosa familiar, ya que casi el 100% de estos pacientes desarrollan cáncer de colon. También estudios que demostraron que el hacerse la colonoscopía de manera rutinaria luego de los 45, 50 años y realizando la polipectomía, o sea, la extirpación de los pólipos, pues se logró una disminución del riesgo de desarrollar cáncer. Cuando se comparaban estos pacientes con los pacientes que no se sometían al estudio de la colonoscopía de manera preventiva o de manera de cribado, de manera rutinaria. Y también basado en los estudios de genética molecular de esos tumores, donde se identificaron las mutaciones del gen KRAS, de las deleciones son los cromosomas 5, 17 y 18, con las consecuentes alteraciones en los genes APC, DCC y P53. Aquí vemos como otro esquema donde además de poner como ejemplo la alteración genética, podemos ver el cambio
en el tejido, epitelio normal a epitelio proliferativo, el adenoma precoz, intermedio, el tardío, con las diferentes etapas de esta secuencia y cada una de las mutaciones que se van presentando. Bien, la otra vía es la vía de la inestabilidad de microsatélites. Los microsatélites son secuencias del ADN que se repiten y existe un sistema para, en caso de que hay un error en la replicación de esta secuencia, pues lo repara, lo corrige. Cuando existe una alteración en este sistema de corrección, mismatch repair se llama, entonces esa traducción del ADN va a pasar a las anómalas, va a pasar a la siguiente célula, y si esa anomalía pues está implicada con alguno de los genes conocidos para la promoción del cáncer, como los oncogenes, o para la inducción a la apoptosis, como el gen P53, pues ese paciente va a desarrollar un cáncer de colon, si no intervienen pues los factores genéticos para evitar esto. Generalmente este sistema está conformado por 4 tipos de proteínas, MLH1, MSH1, MSH6 y PMS2. Generalmente los pacientes que tienen el síndrome de Lynch o cáncer de colon hereditario no asociado a pólipos, es un tipo de mutación genética en los genes que tienen que ver con el reconocimiento y reparación de errores en los microsatélites. Entonces, también puede verse este tipo de anomalía, además de esta enfermedad genética, cerca del 15% del cáncer de colon esporádico. Y se relaciona mucho con un aumento en las mutaciones puntuales del gen KRAS. Está la otra vía, que es la vía del fenotipo metilador de las islas CpG, para explicarlo de una manera más sencilla. Vamos a decir que en esto están implicados alteraciones epigenéticas. O sea, aquí hay un cambio en la expresión del gen o la función, pero no se cambia la estructura del ADN. No hay un rompimiento, no hay una pérdida, no hay un aumento, no hay una amplificación, sino simplemente una información que se activa en uno de esos genes o se silencia en algunos genes. Estos cambios epigenéticos son causados por metilación del ADN o modificación de las histonas. La metilación del ADN es cuando se agrega un grupo metilo a la molécula del ADN, y cuando esto ocurre en estos grupos de islas donde están localizados genes que pueden ser promotores o algunos genes que pueden ser protectores, como el gen P53, pues va a ocurrir una modificación en el funcionamiento o la expresión de los genes, pues provocando entonces la aparición de un cáncer. Los factores que pueden relacionarse con este tipo de alteración epigenética está el tabaquismo y la edad avanzada. Se ven mutaciones
más abundante del gen BRAF y son muy comunes en unos tipos de adenomas que se conocen como adenomas cerrados o adenomas dentados, que se clasifican dentro de los pólipos que se catalogan como hiperplásicos y que en el pasado se creía que no tenían un potencial de malignizarse, pero ahora en las últimas décadas, luego del descubrimiento de estas dos vías, pues se ha determinado que sí, que esos pólipos pueden promover el desarrollo de cáncer. Entonces aquí podemos ver las tres vías, la vía clásica, donde todo inicia con una inactivación del gen APC, sea en pacientes que lo hereden, como en la poliposis adenomatosa familiar o en el cáncer esporádico. Y la secuencia que ya vimos de adenoma a carcinoma. Y las otras dos vías, la vía alternativa y la vía epigenética. Los pólipos. ¿Qué son los pólipos? Escuchamos mucho hablar de esto, pues son proyecciones a nivel de la luz del colon formado por la mucosa. Bien, es un crecimiento del tejido del epitelio que recubre el colon internamente, que es la mucosa, y ese crecimiento puede tener dos tipos de aspecto o forma de tipo macroscópica. Uno son los pedunculados, que son esto en forma de coliflor, que están unidos al resto de la mucosa por ese tallo de mucosa que lo une. Y están los pólipos sésiles, perdón, que tienen una base ancha, como este que vemos aquí. Generalmente los pólipos sésiles tienen un mayor riesgo, un potencial mayor de malignizarse. Entonces aquí vemos los diferentes tipos histológicos de pólipos que existen. Los hiperplásicos, que son pequeños, son muy comunes. En el pasado se creía que no tenían un potencial maligno, pero ya se reconoce que un % importante de estos pues pueden dar con el inicio de un cáncer, sobre todo lo que tienen las características de los adenomas cerrados o dentados, porque a nivel microscópico tienen forma como de dientes de sierra. Amartomatosos, los pólipos que no son tumores neoplásicos, sino que es un amartoma, es una mezcla del tejido normal, pero de una manera anormal. O sea, es un tejido sano, pero no organizado estructuralmente. Los pólipos inflamatorios que no se relacionan con cáncer, y los pólipos neoplásicos, los adenomas que mencionamos y que tanto hemos hablado en esta clase. Tenemos tres tipos principales: los adenomas tubulares, los adenomas vellosos y los túbulos vellosos. Los adenomas tubulares generalmente son pedunculados, o sea, tienen un tallo que lo unen a la mucosa del colon, y son la mayoría de los que se pueden encontrar en el colon, pero el riesgo de malignizarse es mucho menor. El que mayor riesgo tiene de malignizarse son los adenomas vellosos. Afortunadamente son menos frecuentes que los tubulares. Y los adenomas túbulo-vellosos, que son una mezcla entre un tipo histológico y otro. En cuanto al potencial de los pólipos de malignizarse, tenemos el tamaño. A mayor tamaño, mayor riesgo de malignizarse, siendo que los pólipos que miden más de 2 centímetros tienen un 50% de malignizarse o de tener ya células malignas al momento de diagnosticarlo.
Eso es importante saberlo, que si una persona tiene un pólipo y es grande, lo ideal es extirparlo, porque generalmente con una biopsia que se hace a través de la colonoscopía podemos tener una muestra, un poco de ese tejido, pero recordemos por la secuencia que vimos anteriormente, de adenoma a carcinoma, en esa masa tumoral pueden existir las diferentes líneas celulares, células benignas, tejido de adenoma de grado bajo, intermedio, alto y células malignas. Y si se toma la muestra de la biopsia solamente de una partecita del pólipo, si es muy grande, puede que nos dé un falso negativo, o sea que un diagnóstico de que la lesión es benigna, pero luego resulta que es un cáncer. Por eso este tipo de lesión polipoidea tan grande debe de extirparse por completo. Si no se puede por vía endoscópica, debe extirparse de manera quirúrgica. De acuerdo al tipo histológico, los adenomas tubulares tienen el menor riesgo de potencial de malignizarse, mientras que los adenomas vellosos tienen hasta un 40% de riesgo de convertirse en cáncer. Los túbulos vellosos pues tienen un riesgo intermedio entre uno y otro porque comparte características de los dos tipos histológicos. También en cuanto al grado de atipia, si se diagnostica un pólipo con atipia leve, moderada o severa, pues ese paciente tiene que someterse a investigaciones y si no se ha extirpado el pólipo, pues hay que extirparlo de manera completa porque la secuencia no se detiene. Una vez tiene atipia, tarde o temprano, va a iniciar o va a continuar esa secuencia hasta convertirse en un cáncer. Aquí podemos ver cómo el cáncer en un pólipo que era benigno puede iniciar en parte de esto, luego afectar la base del pólipo, y aquí vemos un pólipo sésil de base ancha, donde tiene una mayor facilidad pues, para penetrar a la pared del colon. Bien, pues entonces vamos a la parte clínica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del cáncer de colon? Pues se va a relacionar mucho con la localización del tumor, si es del lado derecho o del lado izquierdo. Fíjense que anatómicamente y embriológicamente tienen diferencias, tanto el colon del lado derecho como del lado izquierdo. El colon del lado izquierdo se origina del intestino posterior, mientras que el colon derecho y el intestino delgado se originan del intestino medio, hablando desde el punto de vista embriológico. En cuanto a la irrigación, también generalmente el colon del lado derecho tiene su irrigación que proviene de la arteria mesentérica superior, mientras que el colon izquierdo, su irrigación proviene generalmente de la arteria mesentérica inferior. Otro factor importante es el diámetro del colon. De este lado tenemos que el colon tiene un diámetro aproximadamente de 12 centímetros, mientras que en el colon sigmoides puede alcanzar un diámetro de solamente 2.5 centímetros, por lo que un tumor a este nivel va a provocar una obstrucción mucho más rápido que aquí. Por eso se manifiesta diferente. En el lado derecho, generalmente se va a manifestar con melena, o sea, la aparición de heces de coloración oscura. El paciente va a presentar signos de anemia, va a estar, puede tener palidez, puede presentar también sangrado franco, y
También la presencia de una masa palpable a nivel del abdomen del lado derecho, debido a que los tumores del colon derecho tienden a crecer de manera exofítica, o sea, hacia afuera de la luz del colon, y pueden alcanzar un tamaño considerable sin provocar obstrucción intestinal. Por eso estos tumores del colon derecho pueden tener un peor pronóstico, porque pueden diagnosticarse a una etapa más tardía, ya que al provocar menos síntomas de obstrucción, el tumor puede crecer mucho y diseminarse a otros lugares y provocar metástasis. El cáncer en el colon izquierdo va a provocar cambios en los hábitos, en el patrón de la defecación. Eso quiere decir que el paciente puede presentar cambios entre diarrea con periodos de estreñimientos. También puede presentar lo que se conoce como signos de heces acintadas, cuando la materia fecal sale de un diámetro bastante fino, debido a que el tumor está obstruyendo parcialmente el colon y deja solamente una pequeña brecha para que pueda ser expulsada la materia fecal. Eso es un signo importante que, si el paciente se da cuenta, pues puede acudir al médico y pues poder diagnosticar o detectar a tiempo el cáncer. También la evacuación con sangre, o las heces manchadas con sangre o teñidas de sangre, que es lo que se conoce como hematoquesia. Bien, a diferencia de la melena, que es sangre ya prácticamente digerida. Y también el dolor abdominal debido a la obstrucción parcial. Obviamente, luego que la enfermedad avanza, pueden producirse otros síntomas de enfermedad tardía, como distensión abdominal por la obstrucción o por la presencia de ascitis. Ascitis porque el tumor puede diseminarse en el peritoneo y provocar entonces una estimulación de la membrana peritoneal que provoca un aumento en la producción del líquido peritoneal, provocando ascitis, o también por la metástasis hepática, que pudieran provocar una insuficiencia del hígado, y también con una subsecuente presencia de ascitis. Entonces, ¿cómo valoramos al paciente? Pues obviamente la historia clínica es el pilar en la medicina para nosotros poder llegar a cualquier diagnóstico. La historia clínica del paciente nos puede colaborar un 80% en el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad. La exploración física en el paciente, pues ya vimos que si el tumor está del lado derecho y está avanzado, se puede palpar en el tacto rectal. Si el tumor se encuentra a nivel de recto, se puede palpar, encontrar el tumor, y también si se pueden evidenciar las características de las heces, si el dedo viene teñido de sangre o no. Dentro de los estudios que se realizan está la rectosigmoidoscopía rígida. Este estudio tiene la limitante de que solamente se puede visualizar el colon del lado izquierdo, específicamente recto y colon sigmoide, aunque en la mayoría del cáncer de colon aparece en el colon izquierdo, pero hay un porcentaje importante que puede aparecer en el resto del colon. Entonces, ese estudio por eso no es el ideal. El ideal es la colonoscopía. Y lo sombrero aquí porque con la colonoscopía podemos rastrear toda la mucosa del colon, y también se puede hacer el diagnóstico histopatológico. Se puede visualizar dónde está el tumor y también tomar una muestra del tejido para poder entonces tener el diagnóstico histopatológico.
También se utiliza en la sonografía endorrectal en caso de pacientes con cáncer de recto para saber si el tumor afecta todas las capas del colon, qué tanto se extiende. Los estudios de extensión analíticas, marcadores tumorales, enzimas hepáticas, las tomografías también para valorar la presencia y la resonancia magnética nos ayudan para determinar si hay infiltración del tumor a los órganos vecinos o si hay metástasis a distancia. Recuerden, ahora hablando de la valoración del paciente, los estudios de cribado, que es cuando nosotros hacemos una investigación en la población general sin tener síntomas con el objetivo de diagnosticar de manera temprana la presencia de un cáncer o la presencia de un pólipo. Al igual que en el cáncer de mama, en el cáncer de colon se recomienda una revisión del colon a partir de los 45 años. Esto consiste en el chequeo de un médico especialista, realización de estudios y análisis y la realización de una colonoscopía. Y si el paciente tiene algún antecedente heredofamiliar, pues los chequeos tienen que hacerse por lo menos 10 años antes de la edad que tuvo ese familiar a la cual presentó el cáncer. O sea que cuando hay un cáncer en la familia, en una persona joven, el resto de los familiares tienen que mantener un seguimiento estricto por sus médicos. Entonces, el cáncer, para nosotros poder tratarlo, necesitamos saber en qué etapa se encuentra. De ahí que ustedes ven que hay pacientes con cáncer que inician con quimioterapia, otros con radioterapia, otros con quimio-radio, otros que lo operan. Se preguntarán, ¿y por qué no a todo el mundo se le hace lo mismo? Pues porque el cáncer se estadifica, se divide en etapas. Para eso se tienen 3 parámetros que son el tamaño del tumor, que en el caso del tubo digestivo no se refiere específicamente al tamaño, sino a las capas del colon que infiltra, la afectación de los ganglios linfáticos regionales y la presencia de metástasis. Estos factores, pues, permiten, esos parámetros, dividir el cáncer en general en 4 etapas. Etapa 0, cuando hay en etapa inicial un cáncer in situ, por el cáncer infiltrante se divide en las siguientes 4 etapas. Etapa 1, 2, 3 y 4. Etapa 1 y 2, el cáncer se encuentra localizado en el órgano. Etapa 3 generalmente ya presenta invasión a los ganglios linfáticos regionales. Y etapa 4 es cuando hay metástasis en órganos distantes como el pulmón o el hígado. Entonces, teniendo esa información en el momento del diagnóstico, ya podemos saber incluso el pronóstico de ese paciente. De modo que los pacientes que diagnosticamos en una etapa temprana pueden tener de un 70 a un 95% de supervivencia a los 5 años. Eso quiere decir que la mayoría tiene la oportunidad de vivir más de 5 años, incluso de curarse. Ya etapa 3 y 4, el pronóstico es más sombrío, sobre todo cuando está en etapa 4, puede alcanzar incluso un margen de un 16% de supervivencia a los 5 años. Eso quiere decir que antes de los 5 años ya la mayoría de los pacientes han fallecido. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico temprano, de acudir a tiempo ante cualquier síntoma, no solamente con el cáncer, sino con cualquier enfermedad, porque detectada a tiempo tiene solución
tiene solución o una mejoría en la expectativa de vida. El tratamiento, pues en cáncer reconocemos 3 tipos de tratamientos principales: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Claro está que el cáncer se trata de manera multidisciplinaria y multimodal, o sea que se trabaja en equipo, varias especialidades, y muchas veces requiere más de una modalidad de tratamiento. Los tratamientos para el cáncer pueden ser con 2 intenciones, o con una intención curativa o radical, que es cuando intentamos curar la enfermedad, pero para eso tenemos que diagnosticar al paciente en una etapa temprana. Y están los tratamientos paliativos, cuando ya no hay oportunidad de curar al paciente y implementamos los tratamientos con el objetivo de mejorar los síntomas, de aumentar la supervivencia o de retrasar la progresión de la enfermedad y así ganar un poco de tiempo, pero no cura al paciente. En cuanto a la cirugía, el tratamiento es la resección de esa porción del colon, del lado derecho, del lado izquierdo o del recto, más los ganglios linfáticos regionales. Ese es el tipo de cirugía radical. En cuanto a cirugía paliativa, si el paciente ya está en una etapa que no es operable, pero presenta síntomas de obstrucción, para evitar una obstrucción intestinal total, pues se hace una colostomía, que es la realización de una comunicación del colon con el exterior. Se coloca una bolsita a través de la pared abdominal donde se fija ahí el intestino y el paciente, pues a partir de ese momento ya no hace sus necesidades de manera natural, como todos conocemos, sino que la va a hacer a través de esa bolsita. Es lo que se conoce como colostomía. Entonces, dije que el tratamiento es multimodal. El pilar del tratamiento es la cirugía. Bien, pero se acompaña generalmente de quimioterapia, dependiendo de la etapa de la enfermedad. Hay pacientes que pueden estar en una etapa avanzada, localmente avanzada, y que son recuperables. Se le puede dar quimioterapia primero y luego entonces que el tumor disminuye de tamaño y pueden desaparecer la metástasis, se puede entonces intervenir para quitar el tumor. La radioterapia es un tratamiento que se utiliza generalmente en el cáncer de colon que se presenta a nivel del recto, en la parte del intestino grueso que está en la pelvis. Y generalmente se da combinado con quimioterapia. El cáncer de recto, casi siempre el tratamiento inicial es con quimioterapia y radioterapia combinado, y luego va seguido de la cirugía, porque casi siempre se diagnostica en una etapa en la cual la cirugía no puede realizarse como tratamiento inicial. Existen otros tratamientos para el cáncer que se han ido desarrollando, ya conociendo el perfil genómico de estos tumores. Se utilizan medicamentos que son anticuerpos monoclonales que van a inhibir algunos receptores que se encuentran específicamente en las células tumorales y presentan menos efectos secundarios que la quimioterapia convencional, ya que la quimioterapia tradicional afecta todas las células que se están multiplicando, tanto las buenas como las malas, de ahí a que la gran cantidad de síntomas que presenta la quimioterapia. Con el desarrollo de estos medicamentos inmunológicos, pues se ataca directamente la célula tumoral. Entonces, hasta aquí la presentación.
abrimos un espacio para preguntas. Bien, todo bien, ¿se escucha? Sí, doctor. Ok, Brian, ok. Brian levantó la mano. Ah, bien, ok. Sí, Brian Emil tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mm, Mi pregunta es la siguiente. Digamos que mi padre desarrolló algún tipo de cáncer, ya sea por alguna mutación o su estilo de vida, ya X la razón. ¿Eso aumenta de alguna manera el riesgo de yo adquirir un tipo de cáncer? Sí, cuando hay un familiar con cáncer, eso puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer en los diferentes familiares. Entonces, de ahí que si estamos investigando y te hacen una historia clínica y hay antecedentes de cáncer, pues eso se toma en cuenta. No es que vas a desarrollar cáncer, porque como ya dijimos, cerca del 80-90% del cáncer de colon o de los otros tumores son de manera esporádica, ocurren de manera esporádica, o sea que están relacionados más con el estilo de vida, no necesariamente con el factor genético ni hereditario. O sea que haya un cáncer de colon o cualquier otro tipo de cáncer en la familia no necesariamente lo van a presentar el resto de sus descendientes. Y otra pregunta. Ujú. Y en caso de que el cáncer haya sido posterior a mi nacimiento o que haya sido años después, ¿sigue siendo igual o Eso no tiene que ver en el momento en el que él haya presentado el cáncer. Si no es un cáncer hereditario, no necesariamente, no se va a pasar a las siguientes generaciones. Ya hay pacientes, son temas bastante amplios, hay casos de alteraciones genéticas que son heredadas y ese grupo de familias pues van a presentar riesgo de desarrollar cáncer. Uno de los más conocidos es la mutación del gen BRCA1 y BRCA2. Todo el mundo conoce a Angelina Jolie y sabe que ella se hizo una cirugía de reducción de riesgo en donde le hicieron mastectomía bilateral y le extirparon sus órganos reproductores, incluyendo los ovarios. Eso porque ella presentaba una mutación en el gen BRCA1 y 2 que lo arrastraba en todas sus familiares. Todas las mujeres de esa familia pues tenían un riesgo elevado de un 80 o 90% de desarrollar cáncer a lo largo de su vida, cáncer de ovario o cáncer de mama, pero eso no es tan común. Bien, entonces la respuesta es que la mayoría se debe a cáncer esporádico, no necesariamente hereditario. No es que está en todos los genes de esa persona que se vio afectada. Esa mutación ocurrió en una célula, en un órgano, y esa célula empezó a multiplicarse y provocó pues la aparición de un tumor. Bien, no es un daño en el ADN de manera generalizada que lo va a transmitir a la siguiente generación, a menos como el caso puntual que te acabo de mencionar. está bien? Gracias. Siempre. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, Yayle Stephanie Pérez pregunta que si el estreñimiento es hereditario.
Bien, Y mira, es posible que puedan existir factores hereditarios en la presentación de esto, pero se debe generalmente al estilo de vida. Bien, ya que se ingiere una gran cantidad de fibras, agua suficiente, muchas frutas y verduras, pues esto se puede modificar. pregunta a Laura Elisa Díaz Alburquerque que por qué el cáncer de colon es tan silente. Da un dolor fuerte cuando y ya se produce dolor cuando está en una etapa muy avanzada, dice. Digamos, ¿en qué edad debe uno empezar a hacerse colonoscopia? Bien, no todos los casos son iguales. Bien, en algunos casos puede manifestarse de manera silente, sobre todo cuando se localiza en el colon del lado derecho, por las características anatómicas y fisiológicas y el comportamiento del tumor que ya te mencionamos. El tumor que se encuentra en el colon del lado derecho casi siempre crece mucho, se desarrolla más antes de presentar síntomas el paciente, porque no, es muy raro que provoque obstrucción en las etapas iniciales. Sin embargo, el cáncer de colon que se origina en el colon del lado izquierdo, en mi colon izquierdo, debido al patrón de crecimiento del tumor que lo hace hacia adentro, hacia la luz del colon, y que la luz del intestino tiene un diámetro mucho más reducido, entonces estos pacientes van a presentar cólicos, dificultad para evacuar, pueden presentar un sangrado visible al momento de las evacuaciones, y esto puede entonces favorecer que se le haga un diagnóstico más temprano a los pacientes. Ahora bien, en medicina 2 y 2 no son 4. A veces el paciente puede acudir, inmediatamente tienen los síntomas, pero es posible que ya el tumor haya mutado de una forma tan rápida que tenga metástasis en órganos distantes. Pregunta también Laura, ¿a qué edad debe uno empezar a hacerse las colonoscopías? Se recomienda a la población con un riesgo promedio, o sea, a la población en general sin que no tienen algún factor de riesgo, iniciar a los 45 años. Este chequeo incluye analíticas, la realización de una colonoscopía y a partir de ahí hacerse una colonoscopía por lo menos cada 3 años. Si sale todo normal. Ahora, si aparecen pólipos y son de estos pólipos como los que mencioné, que pueden tener la predisposición de transformarse a cáncer, como los pólipos adenomatosos, entonces la colonoscopia se hace de una manera más seguida, incluso anual. Excelente, doctor. Ahora Ramón Medina Mañón tiene una pregunta. Adelante. Sí, buenas noches, doctor. Yo quisiera aclararme de la duda que tengo sobre de los síntomas presentes, ¿cuál es el que nos podría indicar a nosotros acudir de inmediato a un especialista para ver si padecemos de esta enfermedad justamente del cáncer de colon? ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas que se evidencian con mayor frecuencia, tenemos el dolor abdominal, la presencia de heces teñidas de sangre o sangrado franco, que es lo que se conoce como rectorragia. También la disminución del calibre de las heces, la pérdida de peso, la debilidad general, son cosas que no son específicas del cáncer de colon,
pueden estar presentes en otros tipos de cáncer del tubo digestivo y de otras localizaciones, pero lo importante es que teniendo en cuenta esas manifestaciones, pues puede hacer una alerta en la persona y hacer que acuda al médico. Ok, muchas gracias. Pregunta Omar Enrique Serrano Bello, que si es posible que una persona bote sangre cuando esté estreñida, sin la necesidad de tener cáncer de colon. Claro, sí. El sangrado gastrointestinal, la causa más común no es el cáncer. Sobre todo la presencia de sangre durante las evacuaciones puede deberse pues al estreñimiento por las heces que están muy compactadas, muy duras y pueden lacerar la mucosa del colon, del recto y del ano. También porque pueden predisponer, el estreñimiento puede predisponer a hemorroides, que es cuando hay una dilatación de los colgajos hemorroidales que hay a nivel del canal anal y de las venas que existen a este nivel, y el paciente puede presentar un sangrado. También sin que sea un cáncer, es una condición benigna. Pregunta Yayle Stephanie Pérez, que qué probabilidad tiene una persona que sufre estreñimiento de contraer cáncer de colon colorectal. Bien, la probabilidad de manera individual, eso es difícil o imposible de calcular. Todos los datos que uno utiliza los basamos en estadísticas y en factores que pueden aumentar el riesgo. Y como vimos, una ingesta alta, rica en fibras, puede disminuir el riesgo de desarrollar cáncer en un 50% en comparación con la población general. O sea que si es estreñida, pues tiene un riesgo mucho mayor que la población que no tiene estreñimiento de desarrollar cáncer. Bien, Wilfredo. No, doctor, no es una pregunta, solamente quería darle las gracias por la oportunidad de darnos la conferencia y por la disponibilidad que presentó en todo el proceso, esencialmente. Gracias. Bien, Wilfredo, gracias a ti, gracias a todos los estudiantes y miembros de EMI UNFO por la invitación. Para mí es un honor y como les dije, estoy a su entera disposición cada vez que requieran mi colaboración con la parte académica, pues pueden contar conmigo. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente y enriquecedora presentación. La directiva de EMIC le hace entrega de un reconocimiento por su gran labor y por lo excelente que ha sido esta presentación. Sería más que un placer poder contar con usted en futuras ocasiones. Esperamos que los presentes hayan disfrutado y aprovechado al máximo esta actividad. Una vez más, gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como @emiunfu, donde encontrarán el formulario para convertirse en miembro en la biografía del perfil. También pueden encontrar al doctor como @doctor Castillo Romero. Sin más, la directiva de EMI les desea feliz resto de la noche. Muchas gracias, doctor. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego.